Saludo. El día de hoy les voy a hablar sobre bacterias y procesos de degradación, aerobio, anaerobio y facultativo. Vamos a ver las generalidades, vamos a hablar de los procesos de degradación y unas conclusiones finales. Las bacterias son agentes biológicos microscópicos, entre 0.5 y 5 micrómetros y unicelulares, muy abundantes en el planeta. Son capaces de asociarse y generar comunidades resistentes y funcionales, como las endosporas. Tienen además una estructura poco compleja, basada en orgánulos como vacuolas y ribosomas, y un material genético no diferenciado en su citoplasma. Por eso es que se clasifican como procariotas, no tienen núcleo. Estas células están recubiertas por paredes que tienen peptidoglicano. El peptidoglicano son polisacáridos, aminoácidos y lípidos. Y estos organismos son abundantes, están en todos los ambientes: desiertos, volcanes, restos radiactivos internos en los seres vivos y por supuesto en las aguas contaminadas. Aquí ustedes pueden ver las formas en que se clasifican estos organismos. Vamos a pasar el tamaño, entonces de 0.5 a 5. La estructura de la célula, fíjense que pues no tiene núcleo, por eso se llaman células procariotas. Y la estructura, bueno, ellas se pueden clasificar también en gram positivas y gram negativas. Las células gram negativas tienen un espacio periplásmico acá, que hace que, y tienen otra membrana afuera del peptidoglicano. Entonces, a la reacción del azul de metileno, pues se pueden identificar. Estos organismos son muy importantes porque es que ellos poseen un espectro de resistencia que se encuentran en ausencia o presencia de luz, de oxígeno, temperaturas que van desde los -5 hasta los 110 grados, el rango de pH de 1 a 10. El metabolismo puede ser muy variado, enseguida lo vamos a ver. Y por lo tanto, se puede decir que están presentes en todas partes y que hay que entonces aprovechar este potencial para que la comunidad científica comience a hablar de biodegradación. Aquí está la clasificación de las bacterias de acuerdo a su requerimiento de oxígeno, si son aerobias, es decir, que requieren el oxígeno para sobrevivir; las anaerobias, estrictas, que requieren otra serie de componentes para su respiración celular; y las facultativas, que si bien soportan el oxígeno, no lo utilizan en su metabolismo. Aquí lo que les decía de los rangos de temperatura, desde los -5 hasta los 115. Y de acuerdo a eso, pues pueden ser ciclofílicas, mesófilas, termófilas, hipertermófilas. Y pues ahí hay algunos nombres de, por ejemplo, la E. coli, que es muy conocida en las excretas humanas, en las aguas residuales. Es una bacteria mesófila que está entre los 10 y casi 50 grados centígrados de temperatura. Acá pueden ver los pHs, entonces hay tanto acidófilas como alcalófilas como neutrófilas. Y finalmente, lo que les hablaba de la asociación, estos organismos tienen una capacidad también de asociarse. Una de ellas es la formación de las biofilms o biopelículas que se adhieren a una superficie en comunidades, o también las estructuras extracelulares bacterianas, como lo puede ser la biopelícula, que era lo que estábamos hablando ahorita, el glicocálix, que es este que aparece acá, y el uno, que es la cápsula. Entonces, con todas estas características que tienen, además de su metabolismo que hablábamos, pueden sintetizar, eh, sintetizar ciertos componentes de acuerdo a la fuente de carbono. Pueden ser heterótrofas, es decir, que obtienen el carbono de externos; autótrofas, que lo sintetizan
de acuerdo a la fuente de energía, fotótrofas o quimiótrofas. De acuerdo al donador de electrones, pueden ser litótrofas o organótrofas o el receptor de electrones. Esta es otra manera de clasificar las bacterias. Aquí están de acuerdo al movimiento, de acuerdo al tipo de flagelos que tienen, también se clasifican. De acuerdo al tipo de reproducción, puede ser por fisión binaria o por conjugación. Y acá está la curva de crecimiento. Como podemos ver, las bacterias en general tienen una curva de crecimiento logarítmica, y hay una fase que es, digamos, en el tiempo puede ser exponencial, luego hay una fase estacionaria y luego una muerte celular. Esto nos servirá mucho para entender cómo funcionan no solamente los procesos de biodegradación, sino también los ensayos microbiológicos que se realizan en los laboratorios, para conocer cuál es la demanda de oxígeno, la demanda de carbono, etcétera, otro tipo de ensayos que se hacen. Bueno, entonces, como las bacterias son unos organismos tan abundantes, no solo en cantidad, sino en su distribución, estas se han utilizado en la agroindustria, ¿cierto? Pero para efectos de este tema que estamos hablando hoy, en la biodegradación. Y la biodegradación, o se entiende que una sustancia es biodegradable cuando puede ser digerida, asimilada y metabolizada por seres vivos, y no biodegradable cuando permanece sin alteración alguna en todos los eslabones de la red trófica, aumentando así su concentración. Entonces, la biodegradación, clave aquí en esta charla. Entonces, vamos a hablar de específicamente aguas residuales. Dentro de las aguas residuales existen tres procesos que pueden ser asistidos por oxígeno, sin oxígeno o con oxígeno. Acordémonos de las bacterias, que hay bacterias aerobias, anaerobias y facultativas. De acuerdo a esto, podemos clasificar nuestros procesos de biodegradación. En primer lugar, cuando hablamos de biodegradación, estamos hablando de que con la acción de algún agente oxidante, que puede ser oxígeno o no, hay unos agentes biológicos que toman la sustancia, la digieren, la asimilan, la metabolizan, para luego descomponerla y reducirla y, digamos, generar una modificación, una variación en ese agente contaminante que se había eh, obtenido desde el principio. Eso es la biodegradación, como se muestra en esta figurita. Hay varias transformaciones mediadas por microorganismos. Está la biolixiviación, que se utiliza en la industria siderúrgica. Está la biodegradación, que era lo que estábamos viendo ahorita. La biosorción, que es cuando aprovechamos la capacidad que tienen los organismos para adherirse a superficies y así poder eliminar o remover ciertos contaminantes del agua. La bioacumulación, que también es un mecanismo que se utiliza, y eh, sobre todo la bioacumulación, en este caso, el contaminante se incorpora en el citoplasma, ¿sí? Tenemos por acá aquí estamos hablando, por ejemplo, de la bioacumulación de mercurio, que lo que se hace es que a medida que se va aumentando en la cadena trófica, la concentración de mercurio va también aumentando. En los eslabones está la biomineralización, en donde el microorganismo toma para sí algún componente de su utilidad y separa la sustancia en sus elementos constitutivos. Aquí en la biotransformación, luego de que entra al citoplasma, sale otro producto que ya no es el mismo que ingresó. Y todo esto es mediado por microorganismos. Eso es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Quimiosorción, que es otro proceso.
Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los diferentes procesos biológicos que están en ausencia de oxígeno, es decir, degradación aerobia. Bueno, para la degradación aerobia, que es nuestra primera fase del proceso, tenemos tres subfases, que es la hidrólisis, oxidación de carbono y oxidación de el nitrógeno. En estos procesos aerobios, pues importante tener en cuenta aerobio indica la presencia de oxígeno y es que estas bacterias requieren oxígeno libre para funcionar. En estos procesos las macromoléculas son hidrolizadas, primera parte, ¿cierto? Macromoléculas como cuáles, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, son hidrolizadas para obtener monosacáridos de los lípidos, ácidos grasos y glicerol y de las proteínas aminoácidos, asistidos por unas enzimas que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Entonces, cuando ya se obtienen esos subproductos, estos son oxidados completamente, que es la siguiente fase. Digamos que acá hay una bacteria que es hidrolítica, que son los estafilococos, o también la E. coli o la salmonella, que están en las aguas, muy importantes. Aquí estamos explicando cuál es el proceso, la reacción química que se lleva a cabo en cada una de las macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas. Luego viene la oxidación de carbono, que para la oxidación de carbono se requieren bacterias oxidativas aerobias y que se obtiene como subproductos CO2 y agua, luego de hacer esa oxidación del carbono. Es importante anotar que la energía que se utiliza en estos procesos queda almacenada en las bacterias. ¿Listo? Siempre quedan almacenadas en las bacterias. Los mayores compuestos que quedan son el CO2 y el H2O. ¿Listo? Entonces vamos a tener que entra materia orgánica disuelta y sale CO2, agua y otros componentes. Y luego viene la oxidación del nitrógeno, también en presencia de oxígeno, en donde se reduce de NH4 a NO3. ¿Cuáles son las bacterias que actúan acá? Las nitrosomonas y la nitrobacter. Acá podemos ver algunas de estas. Bacilos. Listo, con el tiempo. Un ejemplo de la aplicación de estos procesos pues son las lagunas aerobias, los humedales también, algunos humedales, el sistema de lodos activados, ¿cierto? Que también es un proceso aerobio de tratamiento de aguas residuales. Reactores SBR, que son de lotes secuenciales, aquí están. El principio, el principio de funcionamiento de estos reactores es que los organismos puedan degradar la materia orgánica. Acá están otro tipo de reactores secuenciales. Bueno, el segundo grupo de tratamientos tiene que ver con la degradación anaerobia. En la degradación anaerobia se realiza todo en ausencia de oxígeno, ¿listo? Y después del rompimiento de las macromoléculas por acción del agua, es decir, ocurre la hidrólisis, esta misma hidrólisis que explicamos acá en los procesos aerobios. Aquí ocurre la hidrólisis, ¿cierto? Donde de las macromoléculas obtenemos otros componentes. Después de la hidrólisis es que continuamos con el siguiente paso, que ya no va a ser una oxidación del carbono asistida por bacterias aerobias, sino por bacterias anaerobias. Entonces acá tenemos la materia orgánica, los microorganismos anaerobios y se obtiene gas metano y CO2, que es conocido como biogás. El material orgánico disuelto, o sea, los ácidos grasos pasan a ácidos volátiles, que ocurre un proceso de acidogénesis, y luego el ácido acético pasa a metanogénesis. Entonces tenemos acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis.
Los procesos anaerobios son de oxidación incompleta y la energía queda almacenada acá, en el metano. ¿Listo? Que este es el producto final. Hay otros subproductos como el sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno gaseoso y el amoníaco, NH3. Entonces acá ustedes pueden ver que tenemos la fase número 1 que es la hidrólisis, ya esa la vimos, luego viene la fermentación y dentro de esa fermentación viene la acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Nuestro producto final será el metano, que es en donde queda almacenada toda la energía. Aquí algunas bacterias como las que digamos, se utilizan en la industria de los alcoholes, en la agroindustria, ¿cierto? Que son bacterias acidogénicas. Tenemos bacterias acetogénicas. Estas son algunas bacterias de la acetogénesis. Y la metanogénesis que ya quedamos en que como el proceso no es completo, la oxidación no es completa, la energía restante va a quedar almacenada principalmente acá, en el metano, CH4. Acá tenemos cómo se obtiene la metanogénesis, ¿cierto? Algunas bacterias que son metanogénicas y algunos procesos que aplican este principio, entonces pues los tanques sépticos, las lagunas anaerobias, los tanques INOF, los filtros anaerobios de flujo ascendente, ¿cierto? Como este de acá, FAFA, los reactores UASB, que son reactores anaerobios de flujo ascendente. Igualmente, aquí se busca aprovechar la capacidad que tienen estos organismos de hacer biopelícula, lo explicamos al principio, se adhieren a ciertos medios de soporte y de ahí se obtiene un agua clarificada. Este es otro sistema que es un biodigestor. Siempre se trata de que sean de flujo ascendente para que el contacto con los medios de soporte permita que se pueda hacer la remoción, que haya un tiempo de retención y luego pues la salida del agua clarificada, depurada. Esto es un lecho expandido de lodo granular, entonces acá tenemos otros medios de soporte que por el choque de las partículas pues ahí quedan, digamos, retenidos y empiezan a hacer como esa digestión de la materia orgánica. Los FAFAs, que ya lo vimos, algunos reactores anaerobios de contacto, lagunas anaerobias, existen bastantes en nuestro país, en Colombia. Tenemos finalmente el grupo de tratamiento facultativo. En este grupo es un proceso aerobio-anaerobio en el que el oxígeno libre no es utilizado como agente oxidante. En este caso, las bacterias sí toleran el oxígeno, pero utilizan nitratos como agente oxidante. Y el proceso permite una oxidación completa de la materia orgánica. Por ejemplo, en Rusia, Moscú, se utilizó bacterias inoculadas que son capaces de producir surfactantes que mejoran la solubilidad de los contaminantes hidrofóbicos. Y se demostró que con un tiempo de retención hidráulico de 60 y 17 horas se reduce hasta en un 400% la presencia de materia orgánica. Entonces acá lo mismo, tenemos las macromoléculas, se hace una hidrólisis y luego esa materia orgánica disuelta es digerida por bacterias facultativas que tenemos algunos subproductos o los productos de esta oxidación, es el CO2, el H2O, el N2 principalmente. Estas son unas lagunas de estabilización. Entonces, ¿por qué es facultativa? Porque tenemos dos fases. Hay una fase anaerobia y una fase o zona aerobia dentro de la misma laguna. Y todo el proceso se hace allí, en esa misma laguna. Bueno, vamos a hablar un poco de las conclusiones. Entonces, muy, muy importante el rol fundamental, el rol de las bacterias en los procesos de degradación. Hay que tener en cuenta que habrá que establecer cuál es la tecnología adecuada dependiendo de la necesidad que se encuentre
en el agua a tratar. Aquí algunos tips o recomendaciones dependiendo de lo que se pretenda buscar. Entonces, por ejemplo, los sistemas anaerobios como desventaja, el olor. La generación de olores es bastante. Digamos que tienen unos costos de mantenimiento mucho más bajos. Estos sistemas anaerobios son los que más se utilizan en nuestro país, en las ciudades intermedias. Ya los sistemas aerobios pues tienen una mayor eh, remoción de materia orgánica, pero sus costos de mantenimiento son altos, producen bastantes lodos porque hay muchas bacterias que mueren en ese proceso de tratamiento, pero pues no generan olores. Entonces acá como una breve conclusión, aquí existen variaciones, les dejo esto en el video para que ustedes le coloquen pausa y puedan ver sobre las variaciones que hay en los procesos de tratamiento cuando hablamos de lagunas. Aquí estamos hablando del metabolismo anaerobio. Digamos que algunas figuras que pueden servir ya como material complementario.